¿Qué pasa cuando un local no cumple con la normativa? Bueno, ya hemos hablado aquí en este podcast de esta problemática de tipos de licencias y de la necesidad de tener una licencia de actividad para cada uno de los centros de trabajo, cada una de las oficinas que tengas, cada una de las fábricas que tengas, o cada una de las clínicas que tengas, o cada una de las tiendas que tengas. Es decir, cada local en el que se vaya a realizar una cierta actividad, pues tiene que tener esa licencia de actividad. Pero ¿qué ocurre cuando eliges un local que no cumple con la normativa necesaria para tener esa licencia de actividad? Bueno, pues a veces hay solución y a veces es algo más complicado. ¿Cómo sabes cuándo ocurre una cosa, cuándo ocurre otra? Bienvenido, bienvenida a este podcast entre lápices y pantallas en el cual hablamos de todo aquello relativo al diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio está patrocinado por Easaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Y como estábamos diciendo, en algunas ocasiones, pues tienes interés en un local, en un espacio en el que quieres implantar una oficina o quieres hacer tu clínica o tu centro educativo o tu tienda, lo que sea. Y resulta que ese local no cumple con la normativa necesaria para que puedas tener tu licencia de actividad, tu licencia de apertura. Bueno, dependerá de la localidad, lo llaman de una manera o lo llaman de otra. Pero al fin y al cabo tu licencia, ¿no? Claro, esto al final se suele decir que, bueno, pues oye, hay dos maneras de llegar a que tengas esa licencia: adecuando el local o yéndote a otro. ¿Qué ocurre muchas veces? Mira, la evolución de los requisitos para tener una licencia de actividad, pues va por una parte, y las características del mercado de los locales muchas veces va por otra. ¿Y a qué me refiero? Pues según va pasando el tiempo, la normativa va implementando toda una serie de exigencias para que tengas tu licencia de actividad para tu oficina o para tu tienda o para tu clínica. Y sin embargo, esas características que te van exigiendo, que normalmente van siendo cada vez más exigentes, precisamente, ¿no? Las exigencias se va incrementando con el paso del tiempo. Sin embargo, suele chocar con que en el mercado se valora más la cuestión de la localización. Y sobre todo en ciudades europeas, la localización tiende a significar centro histórico. Y en el centro histórico, en el centro de las ciudades, las características de los locales no van en la misma línea que las exigencias crecientes para una licencia de actividad. Es decir, cuando tú eliges un edificio histórico, ya hemos hablado de eso en este podcast y también en el blog, de cómo te afecta el estar en un edificio histórico para hacer, por ejemplo, una oficina o una tienda, ¿no? No es lo mismo que estar en un edificio de oficinas o en un edificio comercial, ¿no? Que ya está diseñado para ello. En estos casos lo que estamos hablando es de que, bueno, pues a lo mejor tú quieres abrir una academia de idiomas, por decirte algo, y vas a buscar que esté en una calle concurrida, que tenga pues mucho tráfico, que tenga muchas personas pasando por delante, que esté bien comunicada, que tenga transporte público, que no haga falta buscar aparcamiento para ir, que esté en una zona donde haya pues mucha actividad y también donde haya muchas viviendas, o muchas oficinas a lo mejor alrededor, para que las personas cuando salgan del trabajo pues puedan acudir a tu academia antes de irse a su casa. O bueno, vas a buscar una serie de características que en muchas ocasiones te van a guiar hacia el centro de la ciudad. Evidentemente, cuando llegas a ese centro de la ciudad y miras los precios de los locales, los precios sean de venta o sean de alquiler, normalmente van a ser unos precios bastante más altos que si buscas un local en la periferia. Y eso no quiere decir que ese local tenga unas prestaciones mejores que los locales de las periferias. Simplemente lo que significa es que en el ámbito inmobiliario esa expresión de ubicación, ubicación, ubicación o location, 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 pues hace que solamente te fijes en eso, en que tú quieres estar en tal zona o en tal calle porque es donde tú consideras que vas a tener el negocio.
Estamos hablando de un local que sería pues para una academia. Imagina que fuera una sede corporativa. Imagina que tienes que buscar un local para la oficina de tu empresa. Pues muchas veces vas con la idea de que esté también en un centro histórico porque, bueno, tiene una comunicación por transporte público más presente y además pues puede ser que el edificio donde te implantes sea más reconocible. En las tarjetas de visita eso de que ponga una calle céntrica pues parece dar un cierto caché a la empresa porque parece ser una empresa más seria si está localizada allí que si está en un edificio a lo mejor en las afueras. Y al final esto se da de bruces con que ese edificio que tanto te gusta, que a lo mejor es de 1920 y tantos, pues evidentemente cuando se hizo, pues muy probablemente se hiciera para ser un bloque de viviendas, muy probablemente, no para ser oficinas, no para ser clínica, no para ser una academia, un centro educativo, no para ser una tienda, sino que se hizo para ser una vivienda. Y no existía esta cantidad de exigencia normativa con la que te encuentras hoy. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Bueno, pues esto nos lleva a que, por un lado, puede ser que el cumplimiento normativo lo puedas conseguir a través del proyecto de implantación, lo puedas conseguir a través de realizar obras. Y caramba, pues mira, pues si entras en un local y resulta que, pues, yo qué sé. Imagina que tu local tiene falso techo y que el falso techo está más bajo que la altura mínima que te pide la norma. Bueno, pues siempre puedes demoler ese falso techo y construir otro que esté más arriba, que deje más espacio libre y que entonces pues ya cumplas con la normativa, por ejemplo, ¿no? Pero imagínate que lo que ocurre es que no cumples a lo mejor con el fondo de edificación del local. Es decir, que el local tiene menos fondo del normativo. O que para llegar a tu local, pues tienes que subir un tramo de escaleras y no hay recorrido alternativo para personas que tengan pues una movilidad más reducida. Sillas de ruedas o personas que necesiten pues andar con muletas o lo que sea y que necesitan acceder mediante rampas, mediante ascensores. Y resulta que, bueno, pues que es un edificio en un casco histórico hecho hace 100 y pico años, que en aquella época pues no había la preocupación que hay ahora con el tema de la accesibilidad y que muy probablemente el edificio fuera diseñado para un uso de unas cuantas personas que vivían allí en sus viviendas y que hoy en día pues a lo mejor hay cientos de personas en ese edificio, ¿no? Y hay que tener una serie de consideraciones. Claro, pues en esos casos ya el problema es mucho más grave. Ya el problema directamente te puede hacer descartar el local. ¿Por qué? Pues porque un espacio de trabajo, un lugar de trabajo, tiene que tener unos mínimos requisitos de accesibilidad. Y si el local no los tiene y además no los permite, entonces ya ahí hay un problema. Y cuando digo no los permite, ¿qué quiere decir? Pues que a veces, pues por ejemplo, si tú quieres transformar una escalera de entrada en una rampa, pues a lo mejor no hay espacio. Porque una rampa requiere muchísimo más espacio que una escalera. O a lo mejor, aunque haya espacio, pues resulta que el edificio está protegido. Tiene un valor artístico o histórico y no se permite la modificación de elementos comunes o de elementos de fachada o lo que sea porque el edificio, claro, está protegido. Y sin embargo, al estar protegido, lo que se está garantizando es el incumplimiento de los requisitos necesarios actualmente para que ahí puedas tener pues tu oficina o tu academia o lo que sea. Y entonces ahí no te va a quedar más remedio que si quieres tener tu licencia de actividad y operar dentro de la legalidad, vayas a otro local. Porque ahí, por mucho que tú hagas un proyecto de implantación y quieras arreglar esos problemas de accesibilidad, no vas a poder. Luego también puedes encontrarte con que el edificio en sí, aunque no sea un edificio histórico, el edificio en sí incumpla con una serie de características.
Ya hemos hablado aquí en este podcast varias veces de que el edificio en el que te implantas tiene mucha importancia y que a pesar de que cuando se habla a lo mejor de un proyecto de oficinas o de un proyecto de una academia, se piensa en un proyecto de interiorismo porque no estás construyendo el edificio en el que te vas a implantar, sino que vas a adecuar un local que ya existe en un edificio que ya existe para la actividad que vas a realizar, sí que el edificio tiene mucha importancia. Y entonces te puedes encontrar, por ejemplo, con que el edificio, pues mira, directamente no tenga su licencia pertinente. Su licencia de funcionamiento o la licencia que tenga que tener el edificio para permitirte a ti sacar tu licencia de actividad en el local que está dentro de ese edificio. Las licencias funcionan, digamos, en cascada. Entonces, primero el edificio tiene que ser legal para permitir que los locales que estén dentro de ese edificio puedan llegar a ser legales también. Si el edificio, si el contenedor general no tiene sus licencias, los locales que están dentro del edificio tampoco van a poder tener sus licencias. Entonces, a pesar de que técnicamente a lo mejor cumpla con todo lo necesario, no vas a poder obtener esa licencia para tu actividad. Es un ejemplo claro de un momento en el que debes buscar otro edificio, debes buscar otro local en otro sitio. Puedes encontrarte con que haya un problema urbanístico. Y entonces ahí tú no vas a poder hacer nada. Por ejemplo, imagínate que quieres instalar tu academia de idiomas en los bajos comerciales de un bloque de viviendas que has visto en tal sitio y dices, caramba, este local me viene estupendo, me salen aquí tantas aulas, la zona de administración, etcétera, etcétera. Vale, esto va a estar estupendo. Coges los planos del local, haces una distribución, ves que todo te cuadra perfectamente, oye, cumples con las medidas de evacuación, cumples con las medidas de salubridad, cumples con la accesibilidad, cumples con protección contra incendios, cumples con todo. Pero sin embargo, en las normas urbanísticas, en el plan general, en la figura urbanística que haya dentro de ese municipio, pues ahí lo que dice es que ese local puede tener un uso pues de tienda o de peluquería o de frutería o de mercería o de agencia de viajes, pero no está permitido el uso que tú le quieres dar de academia de idiomas, por ejemplo. Pues si no está permitido ese uso, da igual el proyecto que hagas, da lo mismo. No vas a poder nunca tener esa licencia de actividad porque urbanísticamente ese local está destinado a otra cosa. Es como si el plan urbanístico marca una parcela como para hacer un polideportivo y esa parcela pues la compra un promotor y hace, en vez de un polideportivo, pues hace una sala de conciertos o un bloque de viviendas o lo que tú quieras, un colegio. Pues no va a poder obtener esa licencia de actividad porque ese espacio, esa parcela, estaba destinada a un polideportivo. Ya está, por muy bien hecho que esté ese edificio del uso que sea, si no es el uso al que estaba destinado esa parcela, pues no va a poder tener su licencia. Si tú haces un bloque de viviendas en un suelo pues que esté marcado en el plan como no urbano o no urbanizable, con uso a lo mejor agrario, pues por muy chulo que sea el edificio de viviendas que se ha hecho allí, no va a poder tener una licencia de primera ocupación para poder vender esas viviendas y para poder tener esos servicios, ¿no? de viviendas, la recogida de basuras o el suministro de agua, etcétera, etcétera. Bueno, no tiene nada que ver con la calidad del edificio, sino con una cuestión urbanística. Pues eso también afecta a los locales, a los negocios, a los comercios, todo esto. Puede ser que el local en sí, urbanísticamente, no permita el uso que tú quieres darle. Y entonces ya da igual el proyecto que hagas, lo bien hecho que esté, porque no vas a tener tu licencia. En ese caso tienes que buscarte un local cuyo uso permitido sea el que tú quieres darle. Esté dentro, el listado de usos permitidos incluya ese uso que tú le quieres dar.
Y luego en otras ocasiones, pues efectivamente se puede arreglar el problema. Pueden buscarse soluciones a raíz o a través del proyecto que vayas a implementar. Es decir, pues para eso contratas unos profesionales que van a velar porque se cumpla toda la normativa vigente en tu local dentro del edificio en el que estés y que puedas así tener tu licencia. ¿Qué ocurre? Pues que en función de cómo sea el nivel de incumplimiento que tenga tu local, pues vas a necesitar gastar más dinero o menos dinero en hacer una obra de adecuación o no. No es lo mismo, por ejemplo, imagínate que, pues lo que estábamos diciendo antes, vas a entrar a una oficina. Y la oficina tiene que tener una altura libre de suelo a techo de una cierta dimensión. Y la cumple. Entonces tú entras en ese local, haces tu proyecto de distribución, etcétera, etcétera, y empiezas a distribuir tabiquería, puestos de trabajo, etcétera, etcétera, cableado, lo que sea. Y oye, pues tienes que invertir un cierto dinero. Pero imagínate que cuando llegas, pues resulta que el falso techo pues está a lo mejor 15 o 20 centímetros por debajo de la cota mínima permitida. Pues lo primero que vas a tener que hacer es desmontar ese techo y montarlo más arriba, más alto. Pero es que a lo mejor ese techo está ahí a esa cota tan baja porque las instalaciones normalmente de climatización que pasan por encima pues obligan, por el tamaño de los conductos, a que ese falso techo pues deje un espacio suficiente y entonces estás incumpliendo con la altura mínima. ¿Eso no se puede arreglar? Muchas veces sí se puede arreglar, pero te va a implicar no ya desmontar el techo y montarlo más arriba, sino hacer una instalación nueva o modificar esa instalación de aire acondicionado para que esos conductos tan importantes en tamaño no estén ahí. A lo mejor tienes que cambiar el tipo de instalación por otra, la ventilación, o bueno, hay múltiples sistemas, ¿no? Pero claro, ya estás hablando de que tienes el coste del falso techo con los elementos que tiene el falso techo, su iluminación, detectores de incendios y demás. El falso techo no solamente es una placa lisa, sino que tiene instalaciones, sino que además tendrías que modificar las instalaciones que pasan por encima o incluso eliminar el falso techo si la distancia que hay al forjado también es insuficiente. O a lo mejor es un tema de suelo técnico que esté demasiado alto. O a lo mejor hay una combinación de los dos. Tienes que bajar un poquito el suelo técnico y subir un poquito el techo. Y todo esto se puede hacer. Técnicamente, claro que se puede hacer. Pero a ti lo que te puede implicar es que tus costes, tanto de proyecto como de obra, como digamos sobre todo el tiempo de implantación que vas a tener, se puede dilatar mucho en función de cómo esté el local. Evidentemente se puede, pero te va a costar mucho más que si en otro local al que vas, pues resulta pues que la altura ya cumple. Estamos hablando de un caso que se pueda ver fácilmente, ¿no? Directamente con 1 metro digas, anda, pues la altura cumple o no cumple. En otros casos, como temas de accesibilidad y demás, pueden ser más complicados. Puedes tener que implicar a la propiedad del edificio si tu problema proviene de las zonas comunes del edificio, que a lo mejor, pues eso, en la entrada del portal pues hay 4 escalones por los que no puedes subir una silla de ruedas y da igual lo que hagas tú dentro de tu local porque no va a cumplir esa accesibilidad. En caso de que el edificio no esté protegido, siempre puedes hablar con la propiedad del edificio e intentar llegar a un acuerdo para que el edificio cumpla con esa accesibilidad y así tu local pueda cumplir con la accesibilidad. Es complicado, en algunos casos no, en otros casos es complicadísimo y se hace imposible no ya por la cuestión técnica, sino por la cuestión organizativa o directamente por una cuestión personal, ¿no? Que directamente pues el propietario del edificio te diga, oye, pues si no te gusta, pues te vas a otro. Y en ese caso es lo que debes hacer. Pero hay muchas posibilidades y muchas soluciones que se pueden explorar. En el caso de que, como estamos diciendo, te encuentres en esta situación. Si te encuentras en alguna de las anteriores, dará igual lo que hagas con el proyecto de tu local, que no vas a conseguir esa licencia. Entonces, la norma, cuando un local no cumple con la normativa, caben 2 posibilidades. Y es que se pueda arreglar mediante el proyecto de implantación y las obras, a base de tiempo y dinero, y de conocimientos, evidentemente.
o que sea una cuestión que ya no se refiera a esto y por lo tanto no lo puedas arreglar. Directamente tengas que buscarte otro local que sí cumpla. Como siempre, lo más interesante van a ser tus comentarios, que esperamos a través del email, de las redes sociales, pues, como siempre. Y en el próximo episodio seguimos hablando de otro tema. Nos escuchamos allí. Hasta entonces.